es una historia de David Spencer y lo que nos cuenta quién se ha llevado mi queso es que el queso, quiero que se lo pongan en la cabeza, va a ser eso que más deseamos también en la vida. Que vayan haciendo mientras yo voy contando esa historia, que ustedes se pongan a pensar que eso es importante para ustedes, que les cuesta a veces soltar. Entonces, la historia de quién se ha llevado mi queso cuenta sobre unos ratoncitos y unas personitas, ¿sí? Que están en un laberinto. Y para conseguir el queso, que es con el que se alimentan, pues tienen que ir explorando ese laberinto en busca de ese queso, ¿sí? Pero ¿cuáles son unas características? Es que los ratoncitos, como hagan de cuenta los animalitos, se mueven más por instinto, ¿sí? No son tan racionales, mientras que las personitas sí son más racionales, crean creencias, adicionalmente estructuran aún más las cosas y sobre algo que se les presenta empiezan a construir. Entonces cuenta la historia de que estas personas y estos ratoncitos estaban en el laberinto y no tenían más queso, ¿sí? Se habían quedado sin queso. Por ende, estas son 6 personitas, se ponen a buscar el queso en el laberinto. ¿Sí? Y empiezan a buscar, los ratoncitos seguían es por su olfato, van mirando por su olfato, mientras que las personitas van creando, por ejemplo, a la medida que van pasando por un pasaje, van haciendo un mapa. Entonces, en ese pasaje no hay nada, tengo que explorar el otro. Cuando llega un momento en el que los ratones encuentran primero el queso, acá me corregirás, Andresito, si no, me acuerdo muy mal, encuentran el queso y las personitas después seguidamente también lo logran encontrar. ¿Cuál es la cosa? Entonces encontraron su queso, era una gran bodega de queso, y empiezan a comer todos los días, ir todos los días juiciosos hasta ese depósito de queso. Entonces, muy al principio, estos ratoncitos y durante todo el trayecto siempre se levantaban a la misma hora, iban con el mismo entusiasmo a esa quesería, sabiendo que pues algo podía cambiar en algún momento, ¿sí? Ellos siempre seguían metiéndole el esfuerzo, siempre seguían esforzándose para llegar a donde estaba ese queso. En cambio, las personitas se empezaron a acostumbrar de que el queso siempre iba a estar ahí, ¿sí? De que no se le iban a cambiar, de que no se les iba a acabar. Y eso, con ese pensamiento empiezan a hacer, hagan de cuenta, como un pueblito al lado, ¿sí? Como una casita al lado de tal manera que solo fuera a levantarse, ir y listo, ya tenían su queso, ¿sí? Entonces se empiezan a establecer, pero llega un día en el que, ¡pum!, desaparece el queso. Ya no hay más queso. Entonces, a las horas de la mañana, los ratoncitos, como se levantaban juiciosos, siempre con harto esfuerzo, iban corriendo, verificaban que estuviera, se dieron cuenta que cuando ya no estaba, inmediatamente se pusieron a recorrer nuevamente el laberinto en busca de un nuevo queso. Mientras que pasó con las personitas. Recordemos que las personitas eran pues más racionales, que establecían creencias, etcétera. Dijeron, no, no puede ser posible. ¿Cómo me van a cambiar mi queso? ¿Cómo va a desaparecer mi queso? Y en ese momento, pues pasan varios días. Y entonces siguen, se acuestan sin comer, todos tristes, vuelven y salen, vuelven y revisan y no hay queso. Y así pasan varios días hasta que pues dicen, venga, ¿qué está pasando acá? Si nos quitaron el queso, una de las personitas dice, si nos quitaron el queso y ya vemos que pues ya no va a volver, porque nos seguimos quedando en este punto? Mientras que los ratoncitos ya habían encontrado nuevamente un queso. Y la reflexión a esto, ¿a qué va? Que la frase muy constante que siempre hemos dicho es que lo único constante es el cambio. Y muchas veces, cuando nos aferramos a ese algo que es tan importante para nosotros, nos aferramos a como esa zona de confort de decir, sé que siempre va a estar ahí, cuando nos lo cambian o cuando pasa algo, no sabemos qué hacer y nos congelamos. Mientras que si somos un poco como los ratones, que también la reflexión es, en la medida que vamos haciendo las cosas, vamos nos dando cuenta qué está pasando con ese queso, si se está enmoheciendo, si se está acabando la cantidad, qué señales me va dando de que va a cambiar la situación en la que estoy, que va a cambiar de voy a tener eso, ¿sí? Y eso pasa con la vida. ¿Sí? Muchas veces nos acostumbramos y acá viene otra frase, no sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Y es cierto porque nos acostumbramos tanto a tenerlo y damos por certeza de que lo vamos a tener,
que cuando eso desaparece nos quedamos bloqueados y nos resistimos a ese cambio. En vez de, listo, esto cambió o listo, identifiqué las partes que me daban esos indicadores de ir a cambiar y cambio mi rumbo, me reajusto. ¿Para qué? Para que así en dado momento pues no sea tan difícil. Y puede que muchas veces también ese queso que antes teníamos, encontramos un nuevo queso y es muchísimo mejor que el que antes teníamos. Entonces también es con esta gestión del cambio, es anímense a cambiar, que muchas veces vienen cosas mejores y que no le tengan miedo, sino que también se preparen para eso. Y y que no es fácil. Sé que uno lo habla y es muy fácil. Sabemos que es muy complejo, pero vale el proceso, ¿sí? Como vale la vista después de subir la cima, lo vale. Entonces, esa es la introducción para nuestra capacitación del día de hoy. Espero les haya gustado. También les voy a pasar el libro por acá, por el chat. Y ahora sí, Andresito, son todos tuyos. Sí, sí, gracias, Lau. Este libro es muy fácil de leer, súper, súper recomendado para asumir esas posiciones de cambio que vivimos. Algo que nos cuenta Lau es que estos personajes van teniendo descubrimientos asombrosos y van a encontrar varias frases. Tomamos algunas para el ejercicio de hoy, como esas frases de cambio y para hacerlo. Les quiero recordar a todos, por favor, de tener papel y lápiz por ahí. Vamos a hacer un ejercicio práctico en la medida que vamos como navegando en estas frases de cambio, como en estas reflexiones sobre la transformación de nuestras vidas. Entonces vamos a ir apuntándola. Vamos a empezar con una metáfora que a mí me encanta. No sé, pulgar arriba, ¿quién ha escuchado sobre la metáfora del bambú? Ahí, ¿quién hay que ha escuchado este tema de la metáfora? Entonces, aquí vamos a ver este video sobre esa metáfora. Les pido que lo vean y que tomen un poco el mensaje. Ahorita me cuentan qué les quedó, qué les llama la atención de esta metáfora. Entonces, no sé, me gustaría que escucharlos un poco eh, de qué les dejó el video del bambú, qué les llamó la atención. La metáfora nos dice que el bambú se prepara durante 7 años, ¿sí? En el cual por fuera no vemos que crezca, ¿sí? Son sus raíces, le toma 7 años para crecer, pero después de 7 años, es más, el crecimiento puede llegar a ser varios centímetros en un solo día y empieza a florecer. Y acá les dejo algunas preguntas para ustedes mismos. ¿Cómo están sus raíces? ¿Qué viene a ser la raíz? ¿Sí? Y, y por eso pues quiero aprovechar acá esta imagen de árbol, porque pues el ejercicio de hoy que vamos a hacer con el cambio va a estar muy en la analogía del árbol que somos, ¿sí? Entonces, en Occidente, como está en la imagen izquierda, quería que fuera sorpresa, pero bueno, normalmente nos dicen dibujar un árbol y la mayoría de nosotros pensemos cuando dibujamos un árbol. Normalmente dibujamos el tronco y dibujamos la parte de arriba, pero normalmente no dibujamos sus raíces. En Oriente, por ejemplo, pues acá está el kanji, la letra japonesa, y está el kanji de árbol. Y si ustedes pueden ver el kanji a la derecha, la parte superior, esa pequeña parte, es el árbol. La línea horizontal es la tierra. Y la gran parte de la letra hacia abajo, las tres líneas, son las raíces. Tan importante, oye, lo importante de todo ese ser vivo que es un árbol está en sus rizomas, está en sus raíces. Y acá nosotros hablábamos en el momento de construir este espacio de hoy, por ejemplo, de las múltiples teorías de los rizomas. Y empezamos a articularlo, cuáles son esos cimientos que tú tienes en la vida, esos valores que te construyes, cuáles son.
¿Cuáles son esos principios rectores en los cuales tomas decisiones con tu familia, con tus sueños, con tus propósitos, con tu trabajo? ¿Cuáles son esas raíces que te permanecen firme, ¿sí? Y alimentado cuando la dificultad te sacude, cuando han pasado un momento muy difícil, ¿qué los ha permanecido en pie? ¿Qué los permanece con esperanza? Y esas son las raíces. Entonces, queremos hacer ese ejercicio paso por paso. Entonces pueden pintar un árbol ahí en su hoja, dibujan un árbol con sus raíces, unas raíces grandes, prominentes, y escriban al frente de esas raíces, oye, qué, ¿qué es lo que los mantiene en pie? Piensen en un momento muy complejo de sus vidas, a nivel laboral, a nivel personal, y piensen qué fue lo que les permitió mantenerse adelante. Aquí es una frase que ya les he compartido antes, una frase que me gusta mucho del libro de Zaratustra de Nietzsche, y es: quien tiene algo por el que vivir es capaz de soportar casi cualquier cómo. Y allí están sus raíces. Y escríbenlas, detallanlas ahí, qué es lo que hace parte de lo que les da sustento para continuar, sobre todo cuando las cosas se ponen complejas, sobre todo cuando lo que esperan no sale como pensaban, cuando hay cosas que les rompen el alma, ¿qué los mantiene? ¿Cuáles son esas raíces? Como en el libro de ¿Quién se ha llevado mi queso? Cuando te quitan, por ejemplo, el sustento, que de eso se pasa el libro. Estaba muy confiado, hay dos personajes muy confiados y pierden su fuente de alimento, pierden su fuente de tranquilidad, pierden su fuente. ¿Qué hacer? ¿Qué los mantiene ustedes cuando pierden su tranquilidad, cuando pierden su estabilidad, cuando las cosas que los hacen que estar seguros ya no están? Como varias veces nos ha pasado en la vida. Entonces, escriban, les voy a dar unos segunditos para que lo escriban ahí. ¿Cuáles son mis raíces? Y cuando lo terminen, por favor, pulgar arriba para saber que ya los escribieron. Valores, hábitos, eh, en una palabra, cómo describen su voluntad, por ejemplo, la fuerza de su voluntad, su carácter. Acá les cuento, pues algunos que me conocen saben que he pasado por momentos muy complejos en mi vida personal y creo que lo que permanece para mí en los momentos aferrándome, en los momentos complejos, o sea, es el enfoque, ¿sí? Es enfocarme en las soluciones, es enfocarme en el aquí y en el ahora. Y creo que es uno de los temas que hace que mi voluntad sea fuerte incluso en momentos muy complejos. Pero así cada uno de ustedes, escríbanlo ahí. Les voy a dar otros 20 segunditos. Y antes de empezar con las frases del laberinto. Ahí está, ajá, ahí está el kanji. Entonces vamos a ir elaborando ese kanji. En japonés, árbol es ki. Para los que vimos Dragon Ball Z, el ki era ese poder, pero al final también ki o árbol es ese poder natural que tenemos dentro de nosotros, esa fortaleza, esa sabiduría. Entonces empecemos por las raíces. Vamos a hacer ese ejercicio. ¿Listo? Y por ahí está Steffi. Sí, aquí estoy. Listo, listo. Listo, bueno, quería también comentarles lo siguiente y es que nosotros cuando vemos un árbol, entendemos que el árbol desde la raíz tiene que subir para llegar a la luz y esto no se hace solo. ¿Listo? Vamos a comenzar entonces, como dice Andresito, por las raíces. La siguiente, porfa.
que es a lo que nosotros nos referimos como el rizoma. Entonces, el rizoma son esas raíces que nos van a permitir a nosotros fortalecer nuestro árbol y que éste crezca y llegar a la luz. ¿Porque es tan importante, digamos, este tema de las raíces? Y es que básicamente esto en nosotros es lo que nos va a permitir, digamos, llegar a esos objetivos y a esas metas que queremos lograr. ¿Listo? Ahí esta frase me gusta mucho porque dice, la vida siempre me ha hecho pensar en una planta que vive su rizoma. Su verdadera vida es invisible, oculta en el rizoma. Lo que vemos en la flor que pasa, pero el rizoma persiste. Entonces, eso que nosotros tenemos, esos hábitos, actitudes, tradiciones, valores, creencias y emociones, van a ser nuestros rizomas. Entonces, en este ejercicio vamos a colocar esos rizomas, esas raíces que nos van a permitir llegar a nuestros objetivos. Aprovecho, digamos, este espacio diciéndoles un ejemplo desde mi punto y es que eh, esta es la última capacitación en que los voy a acompañar. Ya termina, digamos, mi proceso de prácticas. Entonces, como modo de ejemplo, les digo que cumplí mi objetivo, que fue llegar hasta acá, y parte de eso fueron acoplar mis valores pues a los valores de Macio, ¿listo? Ponerle siempre el entusiasmo, ponerle siempre la dedicación, la disciplina y el amor por la labor, pues a ese objetivo que yo tenía, que era básicamente pues poder ayudarlos a ustedes, a acompañarlos y estar acá, ¿listo? Si alguien quiere compartir cuáles serían esos rizomas de ustedes, pues también los leo pues en el chat. Vamos entonces con las ramas. ¿Listo? Las ramas es eso que en el kanji, digámoslo así, pues nos permite adaptarnos. ¿Listo? ¿Qué es eso que nos permite adaptarnos a esos cambios? ¿Y cuáles son? Los logros, las metas, los objetivos, las visiones y parte de eso también la semilla. ¿Por qué la semilla? Porque si nosotros no hacemos por lo menos damos el primer paso o hacemos un pequeño y digamos como impulso, pues básicamente si no está la semilla, nuestro árbol pues no se va a dar. Entonces quiero que acá escriban un poco esas visiones, ¿sí? Como esos objetivos que, que se han propuesto. De hecho, hay que tener en cuenta que hay objetivos, hay metas que se alinean con otras, entonces pueden colocar aquí qué otras, como todo ese conjunto de cosas que les han permitido a ustedes salir adelante. ¿Listo? En mi caso, el logro fue pues haber participado con ustedes acá, estar acá en Massive, hacer parte del equipo de formación. Y esto no lo hubiera logrado, pues básicamente, pues digamos, si no me hubiera, digamos, presentado, si no hubiera hecho todo el proceso. Entonces piensen un poco desde sus objetivos, ¿qué es eso que me fortalece, que me mantiene? ¿Sí? ¿Qué son esos logros tan importantes que ya he tenido, que me han permitido salir adelante y que me han permitido, pues, adaptarme a ese cambio? También los puedo leer acá, pues para saber también si me quieren compartir con, pues cuáles serían sus troncos y sus ramas. Y parte de esto es básicamente decirles que nosotros, gracias a estos rizomas, a estas raíces, al conjunto que tenemos con nuestras ramas, nuestro tronco, que es el cual nos fortalece, llegamos a eso tan bonito que son ya esos proyectos que hemos cultivado, que hemos logrado. Esto también se puede evidenciar en las hojas y en los frutos. Pero recordemos que bueno, digamos en este caso los proyectos no solo es eso que también conseguí, sino aquello que solté. Como mencionaba en la metáfora del queso, no solamente nosotros eh, digamos, tenemos, por así decirlo, que nos pasen cosas buenas. Para que nos pasen cosas buenas también tenemos que soltar otras. Les doy un ejemplo. Es difícil a veces adaptarse a cosas en las que veníamos acostumbrados, pero de un momento a otro hay una interrupción de eso y desaparece. Recordemos que la vida es muy variable, es constante. Hay cosas que son constantes, pero hay otras que cambian de un momento a otro. ¿Sí?
nada, como dicen, nada es eterno en el mundo, todo cambia, nada permanece. Entonces, aquí los quiero invitar también a que no solamente pongan eso que ya consiguieron, sino que coloquen un poco también, pues, que tuve que dejar atrás, que tuve que olvidar, dejar, qué sacrificios tuve que dejar atrás, que a pesar de que nos causaron dolor, a pesar de que fueron momentos difíciles, como mencionaba Andresito, momentos que fueron de mucha angustia, me permiten hoy estar acá. O digamos también en el presente, ¿qué es eso que todavía no he podido soltar? ¿Qué es eso que me cuesta un poco dejar atrás? Que definitivamente sé que es importante para mí, sé que vale mucho, pero si no lo suelto no puedo avanzar. Entonces los invito un poco como que hagan esa reflexión y puedan poner esas hojas que van a caer, porque así como caen unas hojas, también hay otras que renacen, otras que van a nacer, otras que se van a fortalecer más y van a brillar más, mientras otras que definitivamente tienen que irse del árbol para que otras crezcan. Entonces pensemos un poco como en eso, ¿listo? ¿Qué son esas hojas que queremos mantener y y cuáles son esas hojitas que tenemos que dejar caer? ¿Y cuáles son esos frutos? ¿Qué logré? ¿Qué conseguí? ¿Qué realicé? ¿Listo? Un logro también, digamos, es pequeños pasos, pequeñas cosas. ¿Qué realicé? ¿Qué me permitió llegar hasta acá? Eso también es un logro, ¿listo? Y propongan, y quiero que en este mismo espacio se evalúen y digan, ¿qué me falta para conseguir eso? Y ustedes mismos hagan como esa introspección. A veces nosotros estamos muy aferrados a cosas que básicamente no, como que nos cuesta mucho soltar, pero entonces queremos como entender también que la vida requiere de cambios, ¿listo? Para nosotros poder cambiar, pues necesitamos dar ese primer paso que yo les mencionaba hace un momento. ¿Listo? Entonces quiero escucharlos cómo les fue con el ejercicio. Si alguno quiere compartir también una imagen de ese proyecto, el dibujo, también los estamos viendo y lo analizamos un poco. Entonces, no sé, Andresito, si quieres agregar algo más. Voy por acá en la bici. Eh, no, me parece perfecto. Quisiera agregar como pues, después de nuestras raíces, el tronco son esas fortalezas que tenemos hoy. Las hojas, los frutos, como nos decía Steffi, son los resultados y logros que hemos obtenido. Y la semilla es esa huella que estamos dejando los demás. ¿Sí? Que hoy ¿qué estás brindando? Hoy desde lo que eres, ¿qué le estás brindando a los otros, a tus compañeros de trabajo, a tus amigos, a tus familiares, a las personas que amas? Eh, ¿Qué semilla y qué huella estás dejando? Entonces, pues también sobre esa reflexión es de verdad que es importante para ustedes. Y esto también ya lo hemos hablado en otros espacios también con ese manejo de prioridades, a qué cosas son importantes para nosotros, pero estamos dejando de lado, qué cosas son importantes para nosotros que también sirven de ancla para que ese cambio sea más fácil. Y también acá, mirando un poco lo de las frases que mencionábamos de la historia, es que cuanto más importante es el queso para uno, más deseo conservarlo. ¿Sí? Y es lo que hablábamos, entre más lo tengo, más
quiero que no cambie, ¿sí? Por ejemplo, no sé, a mí me hubiera gustado quedarme en mis 19, ¿sí? Entonces, es importante, pues uno tiene que ir cambiando, ¿sí? Y no siempre va a terminar siendo el mismo valor porque también pues nuestras experiencias, las condiciones van cambiando. No más en la historia de Massive, pasamos de dos empresas que se funcionaron, después que nos adquirió Root Mobile, después con Próximos, ¿sí? Ahí nos dice, bueno, puede que los que ya llevan harto tiempo se hubieran aferrado, no, a mí me gustaba, era como estaba Massive cuando solo se unió Strategia y Livon, ¿sí? Pero eso no quiere eso decir que cuando llegó Root Mobile no hayamos mejorado como empresa, que no hayamos tenido mejor visibilidad. Y sí, aunque vienen muchos cambios y yo sé que también los cambios que se tienen hoy en día puede que sean complicados, pero crean que es en pro de seguir creciendo y en pro de seguir aprendiendo nuevas cosas, porque imagínense también, no sé, uno haberse quedado todo siempre en grado, no sé, quinto, pues uno se pierde de muchas cosas y de seguir progresando, ¿sí? Uno no se puede quedar estancado en un espacio, sino que tiene que seguir avanzando. Tenemos, perdón, que tengo un poquito de congestión, si me escuchan así. Después tenemos esto, que es, ¿qué harías si no tuvieses miedo? Y esta es una de las frases que aparece en el libro y es, porque en la historia las personitas, cuando se quedan ahí, a pesar de que ya se ha ido el queso, pues tienen miedo, ¿sí? O sea, no se aventuran a volver a explorar el laberinto y todo. Y acá es reflexionar cuántas cosas no hacemos por miedo a que piensen los demás, por miedo a cómo va a surgir y nos perdemos de muchas cosas, ¿sí? Es como la frase que dice, eh, ya no vale el hubiera, si hubiera tal. Eso ya no existe porque la decisión la tomaste, lo que hiciste, lo hiciste, no puedes devolver el tiempo. Entonces es ponernos a pensar si cada uno de nosotros ya no tuviera miedo de esas decisiones, de esos aspectos, qué grandes cosas podríamos lograr. Sí. Y dale, Steffi, de una. Gracias, Lau. Sí, quería agregarles a eso. A veces el miedo es como esa, no sé si han notado que a veces los arbolitos se enferman, ¿sí? El miedo, digamos que puede ser una enfermedad, por así decir, del arbolito. No está mal porque en algún momento nosotros pues nos vamos, o sea, digamos, como el arbolito tiene que enfermarse para renacer. Y ahí es cuando existe lo que es el mantenimiento, ¿listo? Para nosotros podernos adaptar a ese cambio, a eso que nos genera, digamos, incertidumbre y a eso que hace que nuestras hojitas se marchiten, debemos hacerle mantenimiento para que, digamos, podamos sobrellevar esa enfermedad o ese miedo, o también para evitar que nosotros, digamos, caigamos en eso. A lo que voy es que está bien tener miedo, es natural, y está bien, pero no quedarse ahí. La enfermedad de este arbolito surge cuando el miedo se queda ahí y no nos permite avanzar. ¿Listo? Y aquí los invito un poco a que escriban en su arbolito, en sus ramas y en sus fortalezas, qué fortalezas tengo y qué necesito para que esas fortalezas no se debiliten. ¿Listo? Que no me, digamos que la ramita no se vaya a craquear tan fácil, que no se vaya a romper tan fácil. Listo, Lau. Gracias, Sí, Steffi. Dale, yo les Andresito. quiero recomendar acá un libro súper rápido, un libro de tema de manejo del duelo de Gloria Sierra, que se llama Soltar para volar. Y en esos términos y con estas dos frases, gracias Lau y gracias Steffi por dejarlas, cuando tú te aferras, no puedes volar. Cuando tú te aferras, no puedes continuar. Si te aferras por quedarte en un pasado que fue gratificante, genial. Si te aferras porque el temor a salir no te deja avanzar, no puedes volar. Entonces, la invitación con este par de palabras es eso, salir a la incertidumbre, salir y enfrentar el cambio es difícil, es complejo. Eh, nos da temores, podemos perdernos, podemos caer, pero sin embargo, si nos aferramos, si no soltamos,
pues nunca podremos continuar. Así es. Y muy encaminado a eso que nos cuenta Andresito y lo que hemos dicho, viene nuestra última frase de reflexión y es, ¿qué estarías dispuesto a hacer por tus sueños? Y esta viene muy atada a lo que dice célebre frase de Andrés Ríos. ¿Qué pasaría si a partir de este momento empezara a actuar coherentemente con el tipo de persona que quiero ser? Sí. Y eso, créanme que esta capacitación va más allá de también de lo que hemos hablado de los hábitos, de lo que hemos hablado también de esa gestión de prioridades, es que tengo que identificar qué es importante para mí, nuevamente. Adicionalmente es que tengo que dejar de estar en las palabras para pasar en la acción. ¿Y qué es lo que pasa? También con la capacitación que tuvimos de Bienvenido 2025, es nosotros siempre a final de año nos ponemos nuevos propósitos, pero pensemos cuántos de ellos en verdad los cumplimos, cuántos de ellos se quedan solo en palabras y no en acciones. Y piensen de en años pasados, hagan esa retrospectiva de cuántos propósitos se han puesto, pero no han hecho nada para cumplir ese sueño, para cumplir esa meta. Entonces, por qué es tan difícil crear un hábito? Porque, o cambiar los que ya tenemos, porque nos acostumbramos a lo que ya sabemos, a lo que ya tenemos. Que acá también Andresito diría, el pago del novato, no estamos diciendo, no estamos dispuestos a ser novatos. Y si nos lo ponemos en retrospectiva, cada cambio no significa volver a ser novatos, volver a tener que aprender cosas nuevas, volver a hacer cosas nuevas. Pero ¿cuántas veces en ese recorrido dejamos de ser novatos a convertirnos en especialistas? ¿Cuánto esfuerzo nos requirió eso? Y hoy en día estamos muchísimo mejor que eso. Entonces, acá pues para ir cerrando un poco, a no ser que pues Andresito y Estefi quieran agregar algo más, es que lucha por tus sueños y si tu sueño cambia en el camino, pues cambia con él. Sí. Yo, por ejemplo, les doy un ejemplo personal, es que en algún momento yo me soñaba con estudiar en el extranjero, sí, conseguirme la super, hiper, mega beca para poderme ir, pero ese sueño fue cambiando y fui encontrando nuevas alternativas, sí. Entonces sí, puede que no haya conseguido una beca de que me pagara manutención, de que me pagara los estudios, que a la alimentación, etcétera, pero sí logré conseguir, por ejemplo, una beca de que me iba a ayudar económicamente con cierto aspecto y también encontré la posibilidad de que, listo, no me voy a ir a estudiar por todo un año o 2 años al extranjero o a algún país, sino que decidí, encontré ese camino para cumplir ese sueño, pero lo modifiqué para hacer una parte completamente virtual y ya una pequeña parte presencial que igual hace que se cumpla mi sueño de que también era conocer otro país diferente a Colombia, ¿sí? Entonces, también es, si tu meta es muy grande, pues igual persíguela, pero también si no la consigues en el camino, pues cambia para poder cumplir ese sueño de alguna otra manera, de alguna otra alternativa. Entonces, nuevamente la invitación y la frase que a mí me encanta de Andresito es ¿qué pasaría a partir de este momento si empezaras a actuar coherentemente con el tipo de persona que quieres ser y con el tipo de cosas que quieres lograr? Eh, Gracias, Lau. Yo quisiera complementar el tema de los sueños. Cuando yo leía a David Spencer, que se ha llevado mi queso, esta fue la frase que más me quedó de ahí. Y es una pregunta tonta, perdón, pero es sencilla porque la respuesta en teoría es sencilla. ¿Qué estarías dispuesto a hacer por tus sueños? Y la respuesta es todo lo posible. Todos vamos a responder lo mismo, pero la vida me ha enseñado que no es tan sencillo. La vida me ha enseñado que en la mano derecha tengo mi sueño y en la mano izquierda tengo que comprar la leche del niño. Y pues nada, la vida te va mostrando que tienes que cumplir
eh, con tus responsabilidades, con tus temas, y vamos postergando lo que queremos, vamos postergando nuestros sueños, vamos postergando lo importante. Y es ahí cuando sale esa frase, realmente qué estás dispuesto a hacer, realmente qué estás dispuesto a dar esa milla extra, a invertir de una nueva forma, a hacerlo de manera diferente, a quitar tus excusas, a soltar de pronto algunas cosas para permitirte cumplir otras. Entonces, esta pregunta para mí es supremamente importante. ¿Realmente qué estoy dispuesto a hacer? ¿Realmente qué estoy dispuesto a hacer por lo que quiero, por lo que anhelo, por lo que sueño, por ser más feliz, por tener más paz, por tener más tranquilidad? ¿Qué estás dispuesto a hacer por tu sueño? Y aquí quiero agregarles algo y es que, digamos, nosotros tenemos nuestros sueños, se pone difícil el camino. No cambie de sueño, cambie de estrategia, porque tal vez el camino es el correcto, pero eso que estamos haciendo, eso que tenemos, pues no es lo que realmente nos está funcionando para llegar a esa meta. Entonces, los invito también a analizar eso y a mirar qué estrategias estamos utilizando, qué es funcional, qué no, y no rendirse. También parte del cambio es ser constantes, ¿listo? El cambio también es, digamos, parte de un hábito. ¿Por qué? Porque nos habituamos a cosas todo el tiempo, pero también nos estamos adaptando. Y el problema sucede es cuando nos aferramos tanto a algo que queremos y cuando no lo conseguimos tendemos como a caer. Sí, tendemos como a esa frustración, al temor al fracaso, al temor como a la pérdida. Entonces, yo le invito también y le invito a no tener, a que tenga miedo, pero con miedo hágalo, ¿sí? Puede tener todo el miedo del mundo y está bien, ¿listo? Tienes, no sé, incertidumbre, tienes nervios, los puedes tener, pero no se rindan, ¿sí? Esto se los digo ya como último y es que a todos les quiero dar muchísimas gracias. Es difícil, no se los voy a negar, después de todos ustedes, pero para mí fue un placer y un honor hacer parte de esta gran familia de Masi. Y hablando de cambios, pues es un gran cambio que viene para mí. De verdad, mil y mil gracias. Espero que pues esta capacitación de hoy les haya ayudado muchísimo, les haya aportado un montón. Siempre nuestro equipo de formación y desarrollo busca eso, su bienestar, que se sientan seguros, que se sientan en calma, que siempre estén bien. Entonces, de verdad, mil y mil gracias a todos. Son personas maravillosas, una familia maravillosa y les mando un fuerte abrazo a todos y Muchas espero gracias, verlos en el Steffi. camino. Te extrañaremos un Gracias. montón, Steffi. Sé que así será y Y yo a pues ustedes. también agradecerles a todos por los que pudieron asistir a esta capacitación y esperamos que de verdad, pues por lo menos hayan llevado una reflexión del día de hoy de pues qué estamos dispuestos a hacer por nuestros sueños y cuando tenemos algo asegurado, pero puede que si cambiamos consigamos algo mejor. Entonces, pues nada, un feliz miércoles, mitad de semana y nos veremos en una nueva capacitación o formación prontamente. La Gracias próxima a todos semana por la feedback asertivo. participación. La próxima semana, La para ser próxima. específicos, es cierto. Feedback asertivo y por favor su encuesta de satisfacción. Estefi, te doy un abrazo enorme. Ya casi llego a la oficina. Eh, gracias por todo y pues nada, a todos gracias por compartir este momento y por acompañarnos en estas formaciones y este compartir entre todos.